Pero dice la palabra de Dios que Dios es misericordioso y aquí es donde comienza el cambio en mi vida. Un día nosotros salimos de la iglesia y cuando llegamos a la casa, esta tristeza, esa soledad, ese dolor en el pecho, a mí me seguían esperando en la casa. Me puse cómoda para hacer algo en la casa, para limpiar, y ya el niño se fue a jugar. Y recuerdo muy bien que estaba yo doblando ropa tratando de distraerme, pero no podía dejar de llorar. Y de momento se me vino a la mente mandarle un mensaje al grupo de WhatsApp de la célula en la que yo estaba. Era una célula de mujeres, la que también fue un gran apoyo emocional para mí en esos tiempos. Y en mi soledad se me ocurrió proponerles, pues, que sí que les parecía que nos estuviéramos llamando todas las noches de 9 a 9:30 para orar, que oráramos juntas por la célula y por nosotras. Ellas dijeron que sí y pues ya tenía planes para las 9. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, qué vergüenza lo que hace la soledad, voy a tener que orar en voz alta. Pero yo no comprendía que no era la soledad lo que me estaba dirigiendo a esto que se venía, sino que era Dios luchando por mí. Aun cuando yo creía que Dios me había dado la espalda, pues llegó la hora y nos unimos a la llamada y con vergüenza y todo, 10 minutos de la media hora la oraba alguna de nosotras en voz alta y luego los otros 20 minutos pues los terminaba yo. O a veces 15 minutos los oraba mi hermana, que es la líder de esta célula, y los otros minutos los oraba yo, pero en voz alta. Y así lo continuamos haciendo. Pero un día yo quise poner una selfie en mi estado. Quería seguir adelante como haciéndome la que no está pasando nada, y de hecho hasta le puse una canción a la foto que no era cristiana, no decía palabras obscenas ni una mala letra, pero era una canción que no era cristiana. Pero pasó un detalle. En el grupo de la oración que yo estaba dirigiendo en las noches había una muchacha que era recién bautizada. Era la hija espiritual de mi hermana, pero nos había costado oración a las 3 que éramos parte del equipo de esa célula. Mi hermana era su madre espiritual, pero a las 3 nos daba mucho gusto verla crecer y madurar espiritualmente. Entonces ella me escuchaba orar en las noches y yo no pude subir esa foto con esa música. Como si mi mente me dijera, pero pues yo sé que es el Espíritu Santo el que nos redarguye. ¿Qué va a pensar ella? Que en las noches yo oro, pero en las mañanas o en el día yo hago lo que a mis emociones se le dan la gana. Qué vergüenza, porque en la noche que me escuche orar otra vez, ella va a pensar que yo soy hipócrita. Y cada vez que yo quería subir una foto, no podía. Pues con el tiempo hasta dejé de tomarme fotos. Sí subía fotos con el niño, fotos casuales, fotos a lo mejor, aunque estés bien tapada, bien vestida, proyectando sensualidad, proyectando una intención incorrecta. Y puede que alguien pueda decir, ay, X tu foto ni al caso, y yo pasé por desapercibida para ciertas personas. Pero en el fondo yo sabía que habían intenciones malas disfrazadas de inocencia. Para mí eso se acabó ahí. Y yo pude notar que era la obra de Dios haciendo que esto a mí me diera pena. Ahora a mí me empezó a dar mucha vergüenza todo lo que yo proyecté en el pasado. Ya limpié mi Facebook. Yo estaba sanando mi corazón en esa célula también. Hice un video como una invitación que a mí me nació hacerlo. Que yo me grabé hablando, invitando a mujeres a esta célula. Pero cuando yo lo subí, caí en cuenta que todos mis conocidos y todos mis amigos lo miraron. Pues yo ya no pude ser la misma otra vez, porque al exhibirme así en mis redes sociales era algo que empezó a demandar de mí coherencia en mi vida cotidiana. Todavía dije yo, ¿qué hice? Ya no voy a poder subir ninguna foto con música o algo llamativo para llamar la atención de fulanas personas. Siete, ¿eres cristiana? Y cuando estaba analizando esto, la mirada de Dios volví a verla o a sentirla, no sé cómo traducir, pero yo me acuerdo que me miró con amor y paciencia y Él me dijo, ahí está tu problema. Por eso a ti se te hace tan fácil ir y venir al mundo, incluso sin salir de la iglesia. Y yo de golpe sentí una revelación en mi corazón y le dije, entonces fuiste tú el que me metió en esto de las llamadas de la oración, fuiste tú el que me estaba orillando a hacer ese video. Yo pensé que era mi soledad. Tú me estabas dirigiendo a orar en voz alta. Tú me dirigiste hacia este video para que yo expusiera mi vida cristiana, para que yo me comprometiera. No fue mi idea, fueron las intenciones del Señor para salvarme, para ayudarme. Yo pensando que era la soledad que yo estaba viviendo, así como miraste a Natanael abajo de la higuera. Tú me viste cuando yo estaba doblando ropa. Ese compromiso con Dios a mí me gustó mucho y estaba ayudando mucho con la restauración que Dios estaba haciendo en mi vida. Pues se abrió la oportunidad de orar en un grupo de oración de la iglesia todos los días de 9 a 10 de la noche, 1 hora diaria. Le dieron el permiso a mi hermana de hacerlo y ella me dio a mí la oportunidad de hacer la llamada. Igual, cada noche oraba yo 1 hora, pero en voz alta. Pero en este grupo no éramos solamente 4 personas, en este grupo ahora éramos más gente, éramos hermanos recién bautizados, hermanos viejos en el evangelio, éramos más personas que te están escuchando interceder al Señor por sus necesidades, que te están escuchando cómo tú le pides al Señor por sus familias. Y se empezaron a acercar personas para darme las gracias por estar orando por ellos, que porque habían recibido una respuesta, o hermanos me mandaban mensajes, gracias por orar por mí, oraste justo lo que yo estaba pasando, oraste justo lo que yo estaba necesitando. Y empecé también a notar que muchos hermanos me estaban tratando diferente, me estaban tratando bien, me estaban tratando con respeto por el compromiso santo que yo estaba llevando a cargo, por ser la hermana de la oración, pues. Pero yo por dentro, cada vez que estas cosas ocurrían, yo le decía al Señor, si supieran de dónde me acabas de sacar, Señor, si supieran que yo estoy en esto de los grupos de oración por pura misericordia.
Y cuando oraba, yo lloraba y le decía, Señor, me siento mal, me siento indigna, yo no me merezco esto. Sentía como si yo no me merecía el respeto de los hermanos, me sentía bien indigna. Y el Señor a mí me contestaba, no lo merecías, pero lo necesitabas, porque los amo que están ahí, no están ahí porque lo merezcan, es porque lo necesitan. Y me decía el Señor, yo te comprometí delante de todos para que tú ya no vuelvas atrás. Pues me daba cuenta que lo que el Señor quería mostrarme era que entre más yo me comprometiera con Él, más iba a ir muriendo yo a mí misma. Pues yo seguí buscando al Señor en oración, el Señor siguió hablando a mi vida, el Señor siguió prometiendo mi restauración. Decía que Él me iba a restaurar mi autoestima, pero comprométete más conmigo. Pues para eso les cuento que yo soy fanática de limpiar mi casa escuchando testimonios cristianos en YouTube. Y pues hace poco me dispuse a hacer la limpieza en mi casa y procedí a buscar un testimonio bueno. Noté que ya había mirado la mayoría de ellos y busqué en TikTok y me di cuenta que ya no se usaban los testimonios como antes. El predicador daba su testimonio desde el púlpito y los demás estaban ahí sentados como en un servicio regular. Que ahora solamente estaban dando su testimonio las personas pero en podcast. Y me fascinó cómo se grababan ahí platicando, tomando café y haciendo preguntas. Me fascinó. Se me hizo hasta mejor porque muchas veces cuando una persona da su testimonio desde el altar, pues nosotros los que estamos sentados a veces nos quedamos con las dudas y yo soy muy curiosa y a veces estoy, pero ¿qué pasó con fulano? ¿Y dónde quedó este? ¿O tenía mamá? ¿No tenía mamá? ¿O cómo fue que llegó a esa situación? O sea, esas dudas que yo siempre he querido hacer, esas preguntas, perdón, que yo siempre le he querido hacer a un predicador que viene a la iglesia de nosotros, pero pues obviamente uno no se va a acercar, que ni los conocemos, no nos vamos a acercar a en la parte esta, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente eso no pasa, pero cuando yo mire que ahora todo es por medio de podcast, realmente me encantó. Que, ay, qué padre escuchar testimonios, pero en primera fila, hacer las preguntas que tú quieres, dar tu propio testimonio, hablar cómo Dios ha cambiado tu vida. Además, pues es algo que te edifica. Pero también dije, ay, no, ya me imagino a mi familia diciendo, si vas a dar testimonios de cambio, también vívelo o que se note. Ay, no, dije, no me comprometo con eso. Si vuelvo a mirar otra vez la mirada silenciosa del Señor, yo sé que hay personas que el Señor les habla audiblemente o con un sentimiento o con, pues, alguna señal, pero yo sentí en mí como si Dios me decía, ahí tienes una nueva oportunidad de comprometerte un poco más, una oportunidad para que restaures tu relación con tu familia. Y yo le decía, pero ¿por qué con mi familia? Pues el Señor me ponía, muchas veces tú discutes con tu familia y como no hay un compromiso de, como lo acabas de decir, que ellos te digan, tú predicas esto, vívelo. Entonces a ti se te hace muy fácil a veces tener conflictos con tu familia. Y pues yo amo a mi familia y todo, pero no amamos el morir a nosotros mismos. Pero sin embargo, le dije al Señor, mi familia vale la pena para que yo me sacrifique a mí misma y tú cambies áreas que no puedo cambiar por mis propias fuerzas. Mi hijo vale la pena para que yo me sacrifique a mí misma y lo deje de hacer pasar por situaciones por las cuales lo he arrastrado conmigo. ¿Cómo le digo yo a Dios que solo me quiero comprometer el 75%? ¿Cómo me puedo negar a corresponder con el compromiso que Él me pide? Después de donde Él me ha traído, después de donde Él me ha sacado, después de todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo puedo decir, esto sí, Señor, pero esto no? ¿Cómo? Como también batallo con mis impulsos. Me grabé sin tener teléfono, comprometiéndome públicamente a que todas las semanas iba a estar subiendo un video por semana, así me comprometí, con un iPhone 11 que se satura con el puro WhatsApp. Así que si algún día me toca grabar el testimonio, ustedes tráiganse su iPhone. Pero me comprometí con el Señor y esto ha bendecido mi vida, aunque apenas va empezando. Ese testimonio que yo estoy compartiendo con ustedes no es con el fin de dejar un mensaje incorrecto. Que si pequen, de todos modos el Señor perdona, el Señor va a restaurar. Van a pasar consecuencias, pero los va a restaurar. No es con esa intención, porque el Señor sabe que con todo temor de Dios lo estoy compartiendo. Estoy compartiendo por su misericordia, porque si el Señor en su soberanía hubiera decidido darle un alto a mis desobediencias, yo no estuviera contándolo en este momento, mi hijo a lo mejor estuviera viviendo una historia diferente, pasado por muchas situaciones tan difíciles, llegué aún a pensar en terminar con todo, pero el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cómo me puedo negar a servirlo? ¿Cómo me puedo negar a seguirlo? Estoy compartiendo esto para que ustedes piensen, mira, no le he ido tan mal, las consecuencias han sido bien graves, yo perdí mi casa, perdí mi carro, mi trabajo, hasta la fecha no he podido sanar completamente mis finanzas y no quiero que se quede el mensaje incorrecto, al contrario, yo bendigo a Dios porque, como les digo, es por misericordia que yo estoy contando un testimonio. Es necesario que publique las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Ahora entiendo por qué Daniel 4:2, el rey Nabucodonosor dijo, es necesario. No dijo, a mí me gustaría publicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Él dijo, es necesario. Y de la misma manera yo vivo esas palabras que él dijo, es necesario que yo publique, porque cuando yo las publiqué, el Señor me comprometió. Entonces, yo estoy viviendo esa palabra que Nabucodonosor dijo. A lo mejor tú no ocupas hacer todo esto que yo estoy haciendo en las redes sociales para poder entender, pero mi consejo para ti es que sea lo que sea que tengas que hacer para comprometerte con Dios, aunque te dé vergüenza, aunque te quite tiempo, hazlo, porque una relación con Dios súper vale la pena. Dios te bendiga.